It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Hoy hemos tenido el honor de visitar las instalaciones de E2P de la mano de su director Javier Morcillo. El malagueño, al igual que otros muchos que hacen carrera en el motorsport, empezó como piloto. Con el sueño de llegar a ser piloto de la Fórmula 1, recorrió durante unos años los circuitos europeos con espléndidos resultados. Sin embargo, vio que no iba a llegar a la Fórmula 1 y decidió dejar las carreras para estudiar y buscarse un futuro lejos de los circuitos. Poco después de acabar los estudios, aunque creía que las carreras para él ya habían pasado a formar parte del pasado, acabó creando un equipo de carreras y volviendo al motorsport. En ese momento empezó una exitosa carrera como gestor de equipos de motorsport y una segunda etapa como piloto. Buenas tardes, Javier, y bienvenido. Nada, muchas gracias. Gracias. Como llevo diciendo en los podcasts anteriores, esta cuarta temporada está un poco enfocada en la gestión de equipos y la idea de este podcast es lo mismo, pero un poco dada tu carrera deportiva y de gestión de otros equipos, creo que vamos a empezar un poco por ahí y luego ya iremos introduciéndonos en el tema de la Escuela Española de Pilotos, que es donde nos centraremos un poco. Así que, si quieres empezar por la época tuya de piloto, la primera de ellas, que yo creo que de alguna manera, por lo que he podido ver en tus entrevistas y demás, te marcó un poco luego cómo ha ido el resto de la carrera, ¿no? Sí, yo diría que no hay una primera época de piloto, hay una época de piloto y a partir del año 96 ya no existí más como piloto. Por lo menos así me autopercibo, ¿no? Lo que pasa es que después he seguido pilotando coches, que es otra cosa diferente a ser piloto, ¿no? Ser piloto es intentar tener una carrera deportiva, intentar tener un cierto egoísmo donde demostrar que eres el mejor piloto del universo y que el mundo está contra ti si no ganas, pero eso en el año 96 muere y entonces nace alguien que sigue conduciendo coches de carreras razonablemente bien y que ocupa su esfuerzo en que otros hagan carreras de coches, no yo, no en demostrar qué buen piloto puedo ser o que puedo ser campeón del mundo de Fórmula 1, sino en hacer que otros puedan ser campeones del mundo de Fórmula 1 o pilotos o simplemente compartir nuestra pasión. Me parece muy interesante eso que estás diciendo y lo comparto además porque algún caso hay, bueno, algunos, seguro que hay unos cuantos de gente de 50, 60 años que han sido muy exitosos en su vida, que han tenido su negocio, han hecho dinero, están ahora compitiendo y lo ven como su carrera y dicen, no, es que, joder, el año que viene no sé qué voy a hacer con mi carrera de piloto y yo muchas veces pienso para mí adentro, digo, tu carrera de piloto, no, ya lo siento, tu Claro. piloto, bueno, piloto, si quieres llamarle, pero yo piloto también considero a alguien que es profesional, que vive por y para ello y que lo que quiere es pues una meta de, me da igual WEC, Fórmula 1, pero luchar por ello, así que sí. Sí, hombre, es difícil diferenciar entre lo que es ser el piloto con una carrera deportiva y tal, ya te digo, el piloto que su profesión es conducir coches de carreras en carreras, intentar ir lo más rápido posible, pero con otra filosofía, ¿no? Yo puedo entender un tío de 50 años que hable de su carrera, porque también tiene su carrera, es decir, tiene que pensar qué hace, dónde quiere ir, tiene que tener un objetivo, tiene que ir mejorando hasta conseguirlo, es decir, sí, es otro tipo de carrera, ¿no? No debemos despreciar a la gente que pilota sin tener una ambición económica en buscarse la vida, sino por la parte deportiva, ¿no? De convertirse en mejor piloto cada vez, en mejorar en eso. O sea, hay grandes historias deportivas que están atrás de las parrillas, ¿no? Sí, 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 está claro. Y son muy importantes, además, para el automovilismo. No, no, y yo creo que sobrevive gracias a ello. Sí, No, sí, no. sin duda, sí, sí. Decía cuando he dicho que me parece que es muy importante en tu vida o que marcó, porque alguna vez que en alguna de las entrevistas que te he escuchado hablas o diferencias eso, los pilotos jóvenes, los que buscan su carrera, un poco lo que hasta hace unos años, que pues igual un poco hay jóvenes que tiran hacia GT4 así, es los pilotos de 14, 15 años quieren llegar a la Fórmula 1, ese objetivo es lo que se marcan, es por lo que se luchan y se gastan barbaridades de dinero increíbles en seguir esta escalera que ahora ha creado la FIA de forma artificial para llegar hasta ahí, cuando realmente por el camino se caen el 99% de ellos y solo unos poquitos consiguen llegar ahí y el mundo del motorsport es muchísimo más grande que esa escalera que, pues, que no es ni siquiera sostenible, ¿no?
Sí, esto ha cambiado en los últimos años. Hasta hace 5 o 6 años, igual un poco más, el automovilismo era posible en cierta manera, ¿no? Cuando yo corría fórmulas de los Ujú, años 90, yo corrí de las fórmulas desde el año 92 hasta el año 98. Y era diferente. Primero, había premios, las marcas estaban involucradas, es decir, no es que pudieras salir gratis o ganar dinero, pero no se andaba lejos, es decir, ujú, con una cierta economía familiar y un poco de esfuerzo se podía llegar a hacer si lo hacías bien. Luego los equipos de Fórmula Uno eran equipos de Fórmula Uno que estaban allí, ¿no? Y cuando tú llegabas a despuntar en Fórmula 3000, lo que ahora es la Fórmula 2, pues se podía alguien fijar en ti o hacerte un test o tal, entonces si aquello iba bien, entonces tú podías navegar más o menos por las fórmulas inferiores hasta llegar a, si lo haces muy bien, a llamar la atención de alguien. ujú. Eso hoy en día es absolutamente imposible, eso no existe hoy la posibilidad, ¿no? Y yo creo que ya los pilotos ya han entendido que eso no es una posibilidad. Es decir, ya los equipos de Fórmula Uno están metidos con los programas de jóvenes pilotos desde el karting. Ujú. Entonces ya están trabajando con niños de 10 años que están prefirmados para escaleras hacia la Fórmula Uno. Es decir, ya si con 10 años no estás en esa rueda, ya no vas a estar porque es un pez que se muerde la cola. Ese chaval de 10 años que está apoyado por un equipo de Fórmula Uno y por un montón de pasta, ese va a hacer la Fórmula 4 en el mejor equipo y con la mejor preparación, con lo cual lo va a hacer bien. Ujú. Y después va a hacer la Fórmula 3 con el mejor equipo y la mejor preparación y lo va a hacer bien. Y entonces, ¿dónde entras tú si no estás en esa rueda? Es imposible. Sí, sí. Para estar en esa rueda tienes que tener la posibilidad de hacerlo, es decir, empezar con 6 años, con los mejores equipos, con los mejores entrenamientos, con los mejores no sé qué, es decir, está todo ya prehecho y no tienes posibilidad de entrar en esa rueda. Y ahora los pilotos jóvenes se han dado cuenta de eso y se han dado cuenta de otro tema que es muy importante, que es que el automovilismo profesional ya no está en los fórmulas ni está en la Fórmula Uno, está en Le Mans, en los prototipos, en los GTs, que está explotando. Estamos en un mundo de los últimos 5 años que ha eclosionado absolutamente el mundo de los GTs y los prototipos, Ujú. donde los mejores pilotos del mundo seguramente están corriendo esos campeonatos, están en Le Mans Series, en IMSA, donde se valora que seas un buen piloto, donde sirve que seas un buen piloto, donde aportas siendo alguien que tiene inteligencia, que tiene velocidad, que tiene trabajo en equipo. Entonces, las marcas apoyan eso y cada marca tiene, bueno, pues ¿cuántos pilotos profesionales Sí, al final cada marca hay, tiene. hay entre GTs y Sí, sí, prototipos? Hay cientos. O sí, sea, sí. ahora mismo a la cabeza me vienen, pues, si hago una lista, me salen 100 nombres Sí, de sí. personas que están ganándose la vida y muy bien haciendo eso. En fórmulas, ¿cuántos hay pilotando fórmulas profesionalmente en Mira, el mundo? los de la Fórmula Uno. La Y Fórmula Uno, si queremos ver que no son comisionistas, sí, porque son comisionistas. la Es decir, mitad de ellos, vamos a poner, sí. claro, es decir, esto lo han visto los chavales jóvenes. Y ahora veo que los buenos pilotos jóvenes van a GT4, van a GTs, exploran la vía de prototipos. Está muy bien, donde además España tiene una representación bestial. Tenemos pilotazos en todas las categorías de resistencia y por eso está cambiando el mundo. O sea, el mundo de un chaval de 16 años, cuando yo tenía 16 años, hace 2 millones de años, no tiene nada que ver con el de un chaval de 16 años ahora. Ujú. Ni lo que se le enseña, ni lo que quiere hacer, ni lo que pretende conseguir, ni cómo, ¿no? O sea, es un mundo diferente. Sí, sí, yo creo que el sueño de ganar la Fórmula Uno sigue ahí presente en todos los pilotos, pero sí que cuando empiezas a ver que igual no puedes ganar la Fórmula Uno y lo que quieres es vivir de las carreras y que te paguen por ello, hay un montón de pilotos oficiales, cada marca tiene su abanico de 4, 5, 6 pilotos oficiales y ahí es donde donde se vive bien, donde compites, donde demuestras lo bueno que eres y marcas oficiales hay muchas y cada una de ellas está ahí representando en el World Challenge, en el IMSA, en el WEC, en todos los sitios, así que sí, sí que es hacia donde ha derivado un poco, ¿no? Sí, oye, y bendito, ¿eh? Porque el mundo de los GTs y prototipos es maravilloso. Son coches espectaculares, bonitos, que la gente puede relacionar con los coches de calle. Y los prototipos que no puede relacionar con los coches de calle son coches espectaculares, preciosos, sin ridículos alerones extraños como en la Fórmula Uno, sino un coche que un niño de 10 años que no sabe nada de esto lo ve y dice, ¡guau, qué pasada! ¿No? Que eso se está perdiendo también. Sí, que se relacione con los coches de calle, yo creo que es importante. Sí. Bueno, luego volvemos un poco a esto, pero por seguir un poco cronológicamente, como has dicho, paras de correr. ¿Qué edad tenías cuando dejaste de correr en fórmulas?
Bueno, yo empecé, yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con carreras, yo vengo de Málaga, que no tiene ningún tipo de relación con las carreras, un sitio que no había circuitos, entonces mis comienzos fueron muy difíciles, ¿no? Nunca tuve una pista de karts ni nadie que hiciera nada de automovilismo. Entonces fui por el camino duro, pero bueno, conseguí acabar corriendo karting en Andalucía, Fórmula Ford en España, Fórmula Ford en Inglaterra, que era el campeonato mundial de jóvenes, por decirlo de alguna manera, en esa época, que era muy bonito como piloto oficial, además, fue una experiencia muy chula. Luego hice Fórmula Renault y en todos estos campeonatos me iba más o menos defendiendo y más o menos estando delante y más o menos mostrando tal. Y luego en España acabé en Fórmula Renault el último año, donde un final, jugábamos el campeonato dos pilotos en la última carrera y tuvimos un golpe en la última carrera, en la penúltima curva, una cosa bastante fea y fue muy desagradable. Y entonces ahí, pues, la verdad es que fue todo muy mafioso, al estilo totalmente de la mafia, de las películas de mafia que tal. Y ahí decidí que yo, que no tenía ningún tipo de poder en esto ni nada. Me cayeron todos los palos a mí, absolutamente con mentiras clarísimas. Y dejé de correr. Dije, mira, esto no puede ser. Y además hay una anécdota ahí muy curiosa, que es que desde la propia federación, cuando vieron lo que se le estaba haciendo a un pobre chaval de 18 años, malagueño, pringao, que conducía razonablemente bien y que le estaban cayendo todos los palos que no merecía, alguien desde dentro de la federación, que nunca diré quién, anónimamente dijo, oye, no te conozco de nada, pero esto que te están haciendo no se te puede hacer a nadie y voy a empezar un juicio para defenderte contra mi propia federación, a escondidas. Juicio que tardó un año en ganarse y que se ganó. Y me devolvieron todo. Pero yo ahí en ese momento ya había decidido que hasta aquí, que yo no iba a dedicar todo mi esfuerzo, ilusión, vida, el dinero de mi familia, la ilusión de todos en esto. Y entonces ahí cambió totalmente el tema. Y luego decidí enfocarlo a los negocios. Luego terminé mi carrera y decidí montar una empresa. Y ahí fue cuando hago el cambio de mentalidad piloto a mentalidad dedicarme a la competición y a los... Entiendo que cuando estudias relacionado con negocios, entiendo que ya tenías en tu punto de mira decir, bueno, me gustan los coches, no compito, no corro, pero el negocio lo voy a montar relacionado con los coches, o no tenías eso en No, mente, ¿no? no, para nada. No, en mi cabeza no cabía otra cosa que no fuera ser piloto y ya está, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues estudié administración y dirección de empresas, que es un mundo que es muy bonito en realidad y tiene mucha relación con las carreras o con ser piloto o con pilotar un coche, ¿no? Tiene muchas similitudes en realidad, ¿no? Mentales. Y no tenía ninguna intención de hacer ningún equipo de carreras ni nada. Lo que pasa es que cuando terminé la carrera y quise hacer un máster sobre el tema, razoné que bueno, que un máster costaba mucho dinero y que se trataba de aprender a gestionar un negocio, entonces planeé con mi familia que me dieran el dinero del máster y que con eso iba a montar un equipo de carreras. Pero porque era lo que más cercano tenía, porque había un campeonato que estaban haciendo, que era la Fórmula Super Toyota, que era la época de la Fórmula Super Toyota y la Nissan, que salieron en España, que fueron campeonatos profesionales, super bestias y muy bien gestionados y muy bien montados, donde nació Fernando Alonso, Y creo que Fernando por eso lo García. conocemos a gente de mi edad, porque Claro, sí, sí, sí. efectivamente. Entonces, esos campeonatos nacieron de una manera muy fuerte, y entonces era el momento perfecto de empezar un planteamiento profesional con un equipo dentro de esos campeonatos. Como yo tenía mi carrera deportiva razonable, a mí me dejaban entrar y conseguir uno de estos coches que no se lo daban a cualquiera. Entonces, la condición era que yo tenía que correr. Entonces, monté mi equipo, pero tuve que correr el primer año en fórmulas para poder tener acceso a esos coches. Y entonces el planteamiento era muy simple, yo no pretendía dedicarme a esto en absoluto. Lo que pasa es que el planteamiento era muy simple. Bueno, darme este dinero, lo peor que puede pasar, ¿qué es? Que lo pierda. Bueno, pues habré aprendido más de gestión de empresa haciendo una empresa y fracasando Sí, creo que en el máster, sí. que en un máster donde bueno, pues saldré del máster sin tener ni idea de lo que es una gestión de empresa. Porque me decepcionó mucho la carrera universitaria y cuando salí dije, "Oh, gestión de empresa, pero si no tengo ni idea de nada, ni de abrir una cuenta del banco, o sea, ¿qué gestión de empresa?". Entonces lo planteé así y bueno, pues ahora tengo 48 años y sigo en mi máster. Sigo todavía con el máster, ¿no? No, además,
me parece muy interesante esta entrevista porque hay muchos jefes de equipo, mucha gente dirigiendo equipos que realmente no tiene esos estudios que yo creo que, igual no el estudio por el hecho de ser estudio, pero que algo intermedio hace falta para saber gestionar un equipo, porque muchas veces te cae en tus manos sin haber tenido ninguna experiencia previa ni nada y yo creo que claro ejemplo de ello es cuántos equipos de fórmulas acaban, bueno, de fórmula o de GTs acaban pues abandonando, dejando por la ya digo, no sé si es una falta de estudios, pero sí es una falta de formación no sé, no me atrevo No a lo decir sé. exactamente, pero yo sí que creo que hace falta algo más que el hecho de querer, vea, yo quiero montar un equipo y voy a ver cómo lo hago. A ver, no se me ocurre ningún negocio peor que un equipo de carreras, ¿eh? O sea, no, ninguno, nada. Con lo cual, la gestión de un negocio que es malísimo por definición, pues no se la recomienda a nadie. Eh, ¿Que haya ayudado a los estudios? Pues tampoco creo, ¿eh? O sea, dentro de unos años me tocará explicarle a mi hijo si tiene que estudiar o no, y me da miedo mi propia respuesta, ¿no? Que es que yo creo que mis estudios fueron totalmente inútiles. ¿Qué no fue inútil? Pues que con 18 años te vas, vives en Estados Unidos, te buscas, haces prácticas, te buscas las castañas para probar, te buscas las castañas para irte de fiesta y que luego no sé qué, responsabilidad, ciertas cosas. Pero bueno, ya gestionar una empresa se aprende gestionándola. Y la buena y la mala gestión lo hace una persona, no unos estudios. Yo conozco grandísimos buenos empresarios, bueno, todos los conocemos, hay grandes Sí, que ejemplos no en tiene ni España, la carrera, que sí, no sí. tienen ni carrera y que con dificultad saben sumar y restar, pero son inteligentes, saben ver la jugada, tienen empatía, cuidan de sus empleados, cuidan de su producto, cuidan de sus clientes, no lo sé, pues eso. Y hay nefastísimos empleados, digo, empresarios que han hecho todos los estudios del mundo con grandes notas, ¿no? O sea, lo de llevar una empresa, yo tampoco te sabría decir qué porcentaje de suerte hay, qué porcentaje de inteligencia, qué porcentaje de preparación, no lo sé. Sí, sí, no, y ahora hablando de ello sí que estoy muy de acuerdo en eso, que mucho hace la persona como sea, tenga estudios o no tenga estudios, ¿no? Y esa misma pregunta de ¿para cuánto sirve la universidad? No sirve, yo mismo me la hago muchas veces porque digo, joder, yo he estudiado 4 años de ingeniería y digo, y de estos no, pero de estos 4 años de Eh, ingeniería digo, pues si la mitad de ellos yo creo que no me sirven para nada. Hay cosas bueno, que, lo que pasa que al final lo que tú dices, cuando estudias en la universidad pues te toca irte a la universidad. Muchas veces sales de casa. Al salir de casa maduras como persona. Y luego, aunque igual la asignatura como tal no te esté enseñando nada, de fondo te está dando unos conocimientos que los adquieres, quedan dentro tuyo y luego en algún momento como que te van formando tu forma de pensar, ¿no? No sé. sí. Entonces yo también, esta duda yo también la tengo muchas veces. De, decir, joder, la universidad, yo recomendaría la universidad a alguien que me preguntara ahora ir o no. Pues hay veces que dices, sí, porque para ser ingeniero no te queda otro camino, porque luego no hay un título que enseñes y no te van a contratar. Pero... Pero sí que es Bueno, verdad que no sé. aquí además en E2P tenemos bastante bromas con los ingenieros. Eh, y, bueno, yo en principio hay dos carreras que sí que quieres que haya estudio, que son ingeniería y medicina, ¿no? Yo creo que son dos carreras que realmente quieres que el tipo que está haciendo eso estudie. Pero me voy a retractar y voy a decir que igual ingeniería no. Es decir, los mejores ingenieros que yo conozco y que he tenido en los coches no son ingenieros, pero son ingenieros de nacimiento. Hay gente que nace ingeniera. Nacer, para empezar, es una enfermedad mental ser ingeniero. Y es un TOC como cualquier otra cosa, es una obsesión como cualquier otra, pero es una obsesión, es una manera de ser, ¿no? Y esa manera de ser te hace que tú vas a aprender todo lo que no sepas. Esa manera de ser es curiosidad por la optimización. O sea, yo tengo grandes ingenieros que a lo mejor no han estudiado ingeniería, que están enfermos de nervios en un restaurante porque están viendo que el camarero, la ruta que sigue desde la cocina hasta poner el plato en la mesa 4 no es la óptima y que si hiciera esto de este orden, ganaría no sé qué tiempo y tal, ¿no? Eso es un ingeniero, es un enfermo mental obsesionado con la optimización. ¿Y eso hay que estudiarlo? No, la manera de ser no puedes estudiarla, ¿no? Ya puedes estudiar lo que sea y saber todos los cálculos que te dé la gana, que si no tienes esa manera de ser no vas a ser ingeniero. Y si eres ingeniero, te vas a buscar la manera de aprender a hacer esos cálculos que necesitas. Quiero decir, ahora, sobre todo ahora, que toda la información que quieras, de lo que quieras, está a 2 clics de distancia de ti. Lo que quieras saber del mundo, lo tienes a 2 clics de ti. Antes era más complicado. Tenías que saber, encontrar a alguien que supiera, que a lo mejor fuera un tío en Estados Unidos, con un libro que a lo mejor estaba escrito en otro idioma, con un no sé qué, tenías que leerlo, encontrarlo, buscar. Ahora no. Ahora lo único que necesitas es tiempo e interés, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, es una discusión muy complicada de barra de bar, la de los estudios, pero en el caso del empresario y en el caso del ingeniero, creo que nace siendo así. Y si intentas hacer algo que no eres, estás jodido, pero seriamente. Sí, sí, no, no. Relacionado con esto, más o menos, aunque voy a pegar un salto bastante grande, pero te he escuchado decir en algún podcast que te gusta mucho estudiar el cerebro, de cómo Sí, funciona, de sí, si sí. puedes profundizar un poco más en eso y luego ya seguimos con eso, que cómo lo has estudiado, por qué te ha dado por ahí o qué es lo que... Bueno, mis fricadas, porque encontré unos libros. Yo me he leído, yo creo que todo lo que he encontrado en mi vida sobre técnicas de conducción. ¿Vale? Desde que antes de querer ser piloto, vamos, cuando quería ser piloto y no había conducido un coche en mi vida, ya me había leído todo, me había pensado todo y cada libro que ha pasado por mi vida que he encontrado que explique cómo hacer eso, lo he bebido absolutamente con una enfermedad mental, ¿no? De obsesión. Y di con unos libros que para mí son la Biblia, ¿vale? De un tipo que se llama Ross Bentley, un canadiense, piloto mediocre, que se hizo driver coach. Y fueron los primeros libros que para mí esos libros son el que quiera, el que sea piloto, porque no es el que quiera ser piloto, no los vas a entender hasta que no seas piloto. Pero cuando eres piloto y los lees y le pones de verdad interés, te abre un mundo maravilloso, porque es la primera persona que estudia la conducción, la técnica de conducción o cómo mejorar tu conducción o cómo ser mejor piloto desde el punto de vista cerebral, no desde el punto de vista físico. Hasta entonces todos los libros explicaban, pues esta es la trazada, aquí hay un vértice, no sé qué, tal cual, la física, el neumático, la adherencia, y esto lo enfoca todo desde cómo funciona el cerebro. Entonces me apasionó ese punto de vista y encajó perfectamente conmigo. Y todo lo que pude aplicar de eso, noté inmediatamente cómo me ayudaba un montón. Con lo cual quise ir más allá. Entonces, claro, los libros de este se acabaron. Lo siguiente era el cerebro del deportista en general, ¿no? Y entonces, claro, al final eso es biología. Y entonces me he leído, pues no, no todo, ni mucho menos, ojalá, pero he leído bastante sobre el cerebro, el funcionamiento y tal, que es una absoluta maravilla, ¿no? Es el espacio exterior y el cerebro son, y el océano cada vez menos, pero también son grandísimos desconocidos y me produce una apasionante curiosidad todos esos temas, ¿no? Y el cerebro es maravilloso, ¿no? En todo lo que se está sabiendo, está vivo ahora mismo todo el tema. O sea, cada año, a día de hoy, 2024, se descubren cosas nuevas, cómo funciona de una manera, cómo va biológicamente. Es una absoluta maravilla. Entonces, vivo apasionado con eso, ¿no? No, yo desconozco Sí, totalmente el sí. tema, así que ahí no voy a poder aportar mucho, pero relacionado con esto, me parece que hablabas sobre si el piloto se hace o nace, ¿no? Y un poco dabas tu opinión, que ahí tengo que decir que o no te entendí o no estoy muy de acuerdo en lo que decías, pero porque si no entendí mal, tú decías que el piloto se hace, ¿no? El piloto no Sí, nace. sí. Esto también es una discusión recurrente. El que me quiere cabrear en algún momento tiene que hablarme del talento de tal piloto y entonces ahí ya exploto. Claro, yo me baso en lo que he leído Sí, y en biología y en física, ¿vale? Lo mismo que se basa un ingeniero. O sea, tú no puedes discutir la física es como es, sí, ¿no? es como es, sí. Bueno, pues la biología también es como es, ¿no? Este comentario a mi pareja le va a gustar mucho porque yo siempre le digo, esto es física, no hay discusión sobre Claro, ello, no, es así. no discutas con un ingeniero porque tienes razón, no lo sabes tú, pero ya tienes razón, ¿no? Pues esto, de hecho, a los ingenieros del equipo les regalo camisetas de esas de no te molestes en discutir, soy ingeniero y tengo razón. Pues esto es igual, la biología no la puedes discutir, ¿no? O sea, no, es que no hay discusión sobre la mesa. Entonces, el talento, vale, enséñame el talento, ¿dónde está? ¿Vale? Yo te puedo decir por qué ves, te puedo decir por qué oyes, te puedo decir por qué te mueves, yo te puedo decir por qué respiras, yo te puedo decir, o sea, todo esto te lo puedo explicar. ¿El talento dónde está? No está, no está. ¿Vale? Estás inventándote una pieza de un coche que no existe. No, es que este coche va muy rápido por el condensador de fluxo este, ¿no? Vale, cojonudo. Vamos a bajar al Porsche Carrera Cup A buscar. y enséñame el condensador de fluxo. No, es que no tiene. Entonces, ¿qué me estás contando? Bueno, pues esto es exactamente igual. ¿Dónde está el talento? Lo que pasa es que nos hemos inventado una palabra maravillosa que se llama talento, que es perfecta para no tener que hacer nada. ¿Vale? Es la palabra perfecta del vago. Y como tú sabrás en ingeniería o en una empresa o en un piloto, el vago está muerto por definición, ¿no? Pues es la palabra ideal para ser vago.
¿vale? Tú me ganas a hacer algo, ¿no? Vale, perfecto. Es que tú tienes más talento que yo. Perfecto, pues ya está. Ahí ha terminado. Yo no tengo ya, ¿qué voy a hacer? Si tú tienes más talento que yo ya no tengo que hacer nada. O al revés, o yo te gano haciendo algo. Cojonudo, tengo más talento que tú. Ya está, yo ya no tengo que hacer nada si yo ya tengo más talento. O sea, es la palabra perfecta para no tener que hacer nada. Y entonces, ¿qué significa la palabra talento? Talento es la capacidad de hacer algo, ¿vale? Tú tienes mucho talento, tienes la capacidad de conducir un Fórmula 1, cojonudo. ¿Y esa capacidad de qué viene? De un montón de habilidades entrenadas de la manera óptima. Entonces, ¿a qué llamamos equivocadamente talento? A alguien que se ha entrenado en esas habilidades más que tú, o más que la media, Ujú. o más que el de al lado. Entonces, es que este tiene mucho talento por esto, ¿no? Es que ha preparado sus capacidades mejor que tú. Si tú preparas esas capacidades, vas a llegar a hacer lo mismo, pero Existe la ¿lo opción de vas que a hacer? esas capacidades del punto de partida sean diferentes, porque No, estando un poco de acuerdo con lo que estás diciendo en el fondo de ello, en los pilotos se ve claramente, y me puedo ir a pilotos muy jóvenes de karting o de Fórmula 4 con 14, 15 años, en los que un piloto se sube por primera vez a un circuito con ese coche por primera vez y te hace un vueltón y el otro lo hace pero después de 20 vueltas. claro, Ahora se le llama talento, igual como tú dices equivocadamente, pero algo tiene que haber ahí detrás cuando uno sí, necesita 20 vueltas menos que el otro para llegar al mismo punto. Por eso sí. igual esas capacidades, el punto de partida es diferente cuando se puede llegar a la misma. No, No, no... no es, yo creo que no es el punto de partida, porque el punto de partida es todo. Yo tengo un hijo de 11 años, que, claro, siendo curioso por estas cosas, me ha interesado mucho ver su desarrollo, su evolución, cómo le enseñas, como tal. Entonces, claro, en realidad, desde que un niño nace, tú le estás formando en una serie de capacidades y de esas cosas. Entonces, el punto de partida es el mismo, ¿vale? Biológicamente los cerebros son iguales. Hay por ahí leyendas urbanas de que el cerebro de Einstein era, bueno, el cerebro de Einstein era exactamente igual que el tuyo y que el mío. O sea, no hay diferencias biológicas. Además no se entiende muy bien todavía cómo funciona eso. Pero sí que es verdad que mi hijo y su amigo de la casa de al lado nacieron a la vez y cada uno lo hemos entrenado en diferentes capacidades, como hemos sabido, sin ser muy conscientes, pues a lo mejor yo le he entrenado mucho el equilibrio sin darme cuenta, o la capacidad de superación, o el aguantar el dolor, o el aguantar la presión, o la física, ¿sabes? A lo mejor he jugado con él a la pelota de una manera que él ha entendido la física antes que el de al lado que ha hecho otra cosa, o sea, tú no sabes lo que estás haciendo, pero algo estás haciendo desde que el niño nace. Entonces sí que es verdad que a lo mejor cuando ese niño llega a 8 años, hay uno que tiene desarrollado más una serie de capacidades que se pueden adaptar más al automovilismo, ¿no? Pues a lo mejor el equilibrio, a lo mejor lo has tirado con la bici por la cuesta Sí, para la abajo rapidez, de no sé qué, a lo mejor el perro, no sabes qué, pero a lo mejor sí que es verdad que hay uno que lo que ha aprendido desde el principio se adapta más a lo que está haciendo, ¿no? Y entonces dice, oh, es que este chaval va a ser muy bueno. Y el otro, entrénalo. ujú. Entonces, ¿qué trampa tiene mi teoría? Que tiene una trampa, ¿vale? Tú dices, vale, entonces, a veces, cojonudo. Entonces yo puedo ser como Fernando Alonso, ¿no? No. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no soy yo como Fernando Alonso, no? Vale, pues la trampa es que Fernando Alonso, por ejemplo, por poner un nombre, ¿no? O hablabas un Leclerc, o por supuesto un Verstappen, que es el ejemplo de la máquina perfecta construida para conducir coches de carreras, es un tío que desde que nació se ha ido entrenando de la mejor manera óptima para ser piloto de carreras. Y cada día sus capacidades las lleva al límite y sigue entrenándolas y mejorándolas. Tal. Entonces, si yo quiero coger a Verstappen, yo puedo llegar a ser como Verstappen, sin lugar a dudas. Si yo me dedico todo el A día, fuerte. todas las horas a hacer eso, yo puedo llegar a ser Verstappen, pero necesito que Verstappen pare de ser Verstappen para poder alcanzarle. Si él sigue mejorando sus capacidades o entrenándolas y yo empiezo ahora, pues siempre voy a ir detrás, ¿no? Y esto es lo que pasa, cuando la carrera de un piloto termina muy pronto y ahí se acaba. Entonces, el que ha llegado ya con esas capacidades y ha seguido preparándose, pues es invencible, Ujú. que es el caso de Verstappen, es invencible. Ahora había un no sé qué que estaba entre el quali y la carrera del primer Gran Premio del año, estaba jugando al sim racing a las 4 de la Sí. mañana. O sea, claro, ¿qué haces contra un tío así? ¿Cómo consigues No, no sé. ganarle distancia? No puedes.
Hay una anécdota en el libro Freakonomics, no sé si lo has leído, si te suena. ¿no? eh, pues es un economista que se ha dedicado a sacar estadísticas, a hacer papers de ciertas cosas que normalmente no están relacionadas con los economistas, y este tío hace estudios de muchas cosas y uno de ellos fue en el hockey, en la liga canadiense. Descubrieron que había un número muy grande de jugadores profesionales que habían nacido en los primeros meses del año, no sé si era entre enero y marzo o algo así, y empezaron a analizar un poco de dónde venía todo eso. Y está muy relacionado con lo que tú dices, y es que los que han nacido esos meses, pues tienen esos meses de más de vida que los que han nacido los últimos meses del año, incluso en medio. Entonces, cuando empiezan a apuntarse a infantiles, a alevines, tener 8 meses de más se nota mucho en el tamaño del cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que eran más grandes eran los primeros en seleccionarle, los que más se Claro. entrenaban, los que más jugaban. Ganaban, Entonces, mentalidad de eso ganador. era un círculo vicioso Claro. en el que era un poquito más grande. Entonces, pues no eran todos los casos, pero sí era la mayoría. Entonces, eso que hizo que los profesionales fueran en un 60-70% los que habían nacido los primeros 3 meses del año. Claro. Y está Sí, totalmente sí, sí. relacionado con lo que tú dices. Todo es Sí, física, macho. sí, sí. Todo es física y biología, que es física al final, pero del cuerpo. Sí, y hablando de este tipo de cosas, de discusiones de barra de bar, de sí, de si no, eh, ¿qué opinión tienes sobre tener un driver coach para pilotos Pro-Am? ¿O tener un ingeniero? ¿O qué papel ejerce uno sobre el otro? ¿O cuál es la ventaja de uno sobre el otro? Un poco, no sé, en este equipo cómo lo estructuráis o tú cómo estructurarías un equipo, sobre todo con Proams. Eso, ¿tendrías para 4 coches 2 ingenieros, uno por cada 2 coches? ¿Meterías un driver coach? Porque me adelanto y doy mi opinión. Yo creo que con los pilotos pro sí que un ingeniero igual puede aportar más, y la conversación que tengan y el desarrollo del coche va a ser más progresivo y mejor, pero cuando el piloto necesita otro tipo de capacidades que no es tanto evolucionar el coche y adaptarlo a él, sino un poco más mejorar pues la conducción, la trazada, la forma de afrontar cada sesión, de tranquilizarte para la quali, yo creo que un driver coach aporta bastante más. Entonces, es necesario tener un ingeniero, pero no sé qué opinión tienes al respecto. Es una pregunta muy difícil que yo creo que no tiene una respuesta clara. Claro, es que habría que definir qué es un driver coach y qué es un ingeniero, ¿vale? Por hacer una línea muy, Claro, muy gruesa, el ingeniero el que se va a encargar ya, ya. casi únicamente de las prestaciones del vehículo, y el coach con lo que va a hacer todo lo relativo a conducción, vídeo, psicología, preparación. Claro, pero es que todo va muy interrelacionado. Es decir, es que un buen ingeniero es un driver coach. Es que si no hace de driver coach, es que no puede ser buen ingeniero. Tú no puedes trabajar con un amortiguador sin estar trabajando con el piloto que lo conduce. Tú no puedes trabajar con un balance de un coche sin tener que ver con lo que está haciendo el piloto. Es que es imposible. Y un driver coach igual. Es decir, lo que pasa es que yo creo que lo que estás queriendo decir o la raya que tú estás poniendo, yo creo que está en otro sitio. Yo creo que está en el momento del piloto. Es decir, tú al principio Ujú. necesitas lo que yo creo que tú llamas driver coach, que es alguien que sabe del tema y que te guía en cómo comportarte, qué hacer, qué prioridades tienes que tener, cómo enfocar cada situación, o sea, una cosa más a nivel personal. Para empezar a tratar con la puesta a punto de un coche, necesitas bastante experiencia en carreras. Sí, No, no, sí, sí. eso no puedes hacer el primer día, ni el segundo, ni el primer año, ni el segundo. Tienes que aprender mucho de puesta a punto, aprender mucho de carreras, de situaciones sobre ti, de comportarte y tal. Porque al principio siempre el eslabón débil eres tú, el piloto. Entonces, ¿cuál es la labor de un ingeniero ahí? Pues que el coche funcione como tiene que funcionar y es el piloto el que tiene que conducir el coche. Mm. Cuando ese piloto se convierte en experto, su driver coach es su ingeniero. Es con el que hace los planteamientos, en realidad. Es con el que trabaja en cómo comportarse, en qué actitud tomar, en todo, ¿no? Y un buen ingeniero es el que le hace de driver coach. Es decir, le dice, tío, aquí vamos a ser lentos, aquí vamos a ser rápidos, esto lo vamos a hacer de esta manera que te va a dar estas ventajas y esta ventaja, y el piloto tiene que entenderlas y ejecutarlas. Tienen que complementarse muy bien en su idioma, tienen que entenderse qué quieren decir ambos, Ujú. conocerse y saber lo que les funciona a ambos. eh, es mucho más driver coach. Y en ese momento de un piloto que está en ese nivel, tener un tío al lado que sabe mucho, que le dice cómo hay que afrontar la sesión de la mañana, no, mira, ya la sé, yo ya, ¿sabes? Llevo 20 años corriendo, tengo una idea de cómo afrontar esto. Pero sí que necesito
estar con el ingeniero. Entonces, respondiendo mal a tu pregunta, te diría que es muy difícil diferenciar las dos cosas, ¿no? Que un buen ingeniero tiene que hacer de driver coach y un buen driver coach al principio tiene que hacer de ingeniero también. Tiene que ponerle un coche fácil, tiene que enseñarle qué se está sintiendo en el coche y por qué, y cómo eres tú el que está haciendo las cosas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho usar que es que cuando llega uno, no, pues que el coche subvira mucho. No, no, el coche no subvira, subviras tú. ¿Sabes? Tú eres el que estás induciendo el coche a Sí, sí. subvirar por esto, por esto, por esto. Y hasta que no entiendas todo esto, no me cuentes, ¿no? Sí, sí, cuando estaba en la Fórmula 3 tenía un driver coach o pues sí, un expiloto que le ayudaba y decía, el subviraje no existe, a mí no me digas que tiene subviraje. Tuve una anécdota cuando hice la Fórmula 4 inglesa, que lo hice con un equipo oficial, con el ingeniero súper famoso que había estado con Ayrton Senna y era, bueno, como Dios. Tal. Yo llegué allí el primer año, primer test, y estaba a un segundo y medio del mejor tiempo y paraba y decía, bueno, pues ahora el coche hace esto, hace lo otro y tal. Y el tío educadamente me miraba, me decía, vale, vale, y no se movía, no hacía nada. A la tercera vez ya me cabreé, digo, oye, tío, te estoy diciendo que el coche aquí, que no sé qué, cambia algo. Y me dice, no me estás entendiendo. Cuando estés en el tiempo de la pole, entonces me interesará lo que tengas que decir sobre lo que hace el coche. Hasta ese momento, eres tú el que está haciendo todas las cosas del coche. Entonces no me molestes, o sea, no me molestes a mí, ¿sabes? Cuando estés en el tiempo de la pole me interesará lo que tengas que decir. Hasta ese momento, nada. Hostia, tío, te callas y tú subes al coche en ese momento no lo entendí tanto, con los años lo he ido entendiendo Sí, más, sí, sí, que es exactamente así, es sí, sí. exactamente así. Porque cuando estás a un segundo y medio, tú estás haciendo mal muchas cosas en el coche, estás induciendo al coche, el coche no está puesto a punto para que frenes en ese punto, para que las cargas sean las que tiene que tener en cada momento. Eres tú el que lo está haciendo mal, no estás Sí, sí. conduciendo ese coche como tiene que ser conducido. Sí, sí, es que volviendo a lo que habíamos dicho un poco, al final el coche tiene un diseño y físicamente tiene un tiempo óptimo y máximo al que se puede circular y no se puede ir más rápido. Entonces, de ahí todo lo que se haga va a ser hacerlo más lento, ya sea por parte del ingeniero, por parte del mecánico, por parte del piloto, pero nunca ninguna de las tres piezas que rodean el coche van a hacerlo más rápido. O sea, hay Sí, una sí, velocidad máxima una que no se puede superar y aportamos a eso, a hacerlo lo menos lento posible. Eso es lo que intentamos sí, sí. hacer las tres partes. Y si empiezas a cambiar un coche a un piloto que no está en los tiempos, Sí, estás haciendo un coche para un tiempo sí, lento. sí, sí, sí. Entonces, pero eso es muy difícil de comprender para un piloto. Muy difícil de comprender. Pero efectivamente es una lección. Entonces, has hecho una pregunta muy complicada, claro. Si yo supiera responder a eso, sería Christian Horner. Bueno, vamos a dejar un poco ya estas discusiones y vamos a venir a lo que habíamos venido, que era hablar sobre la Escuela Española de Pilotos. Así rápidamente nos haces un resumen de qué es lo que hacéis aquí, cómo está dividido y cómo está enfocada la escuela. Sí, aquí hacemos conducción. Nos dedicamos a conducción. A todos los niveles. Y hemos conseguido una cosa muy bonita. Yo estoy muy orgulloso del momento en el que estamos y de la empresa que llevo, que dirijo, que es que nos dedicamos a que la gente conduzca los coches y disfrute de conducir los coches. Ese es nuestro trabajo. ¿Y a qué niveles? A todos. Tenemos pilotos en el europeo de las 24H series intentando ganar un campeonato de Europa de GTs y tenemos gente que no sabe conducir y que les enseñamos a dónde está el embrague, cómo se frena y cómo se gira. Pero el nexo de unión entre lo máximo y lo mínimo es exactamente el mismo, que es la pasión por conducir y la pasión por conducir mejor y disfrutar del automovilismo. Eso nos lleva a tener tres áreas de trabajo, que son Racing, que es el equipo de carreras, que es un equipo profesional de carreras, como los que conoces perfectamente, que hacemos diferentes campeonatos, hemos hecho un montón de campeonatos en la historia bueno, pues elegimos un campeonato donde ir, intentar ganarlo, trabajando como un equipo de carreras profesional. Luego está la parte de events, que son eventos que nosotros hacemos en nuestro nombre, en nombre de 2P, donde organizamos cursos de conducción que son muy populares, donde la gente viene o con su coche o con un coche nuestro de carreras y del nivel que quiera. O sea, tú puedes, el cliente tipo es alguien que se ha comprado un deportivo, pues, se ha comprado un Ferrari, se ha comprado un Porsche, se ha comprado porque le gustan mucho los coches y entonces nos llama para
que le ayudemos a aprender a entender cómo se conduce. O sea, que no aparezca en un vídeo del TikTok saliendo el Claro, semáforo, claro. ¿no? Entonces, los que quieren, los que de verdad disfrutan de conducir y eso, dicen, ostras, pues esto me supera y quiero aprender. Entonces vienen, les enseñamos, nuestro nivel de instructores es bestial y usamos lo mismo que hacemos con el equipo de carreras, con cualquiera que venga, con lo cual, claro, las capacidades son bestiales. Entonces, claro, ahí descubren la conducción deportiva. Y entonces, en muchísimos casos, ese que se compró un Ferrari porque le ha ido bien los negocios y disfruta de conducir, de repente descubre que es conducir en circuito, que es esa actividad tan cojonuda y en vez de estar acosando ciclistas y huyendo de la Guardia Civil, de repente puedes disfrutar de eso y descubres una actividad que no conocías. Y entonces eso abre un mundo maravilloso, donde después pueden pasar a hacerlo con coche de carreras y a competir. Y para eso tenemos la Copa Racer, que es un campeonato que empezamos hace 3 años o 4, con minis, campeonato de iniciación, para que la gente así La pueda tenéis y empezar la a competir. organizáis vosotros. Sí, lo organizamos nosotros. Sí. Y es un campeonato diseñado para gente que empiece a competir, de todos los niveles y de todas las edades. Y enfocando el automovilismo como lo que es, ¿no? Como un hobby maravilloso y estupendo. Entonces hemos tenido circunstancias chulísimas. Hemos tenido 4 equipos padre-hijo, 2 equipos hermano-hermano. Somos el campeonato que más mujeres ha tenido en un campeonato en España en la historia. Curioso cuando hemos erradicado cualquier tema relacionado con las mujeres. Es decir, no hay categoría femenina, ni trofeo a la primera dama, ni hostias de esas, que me parecen básicamente un insulto a la inteligencia. Y eso ha dado a que sea el campeonato con más mujeres en la historia de España. Entonces, son cosas así. Esa es la parte de events. Y luego está la otra parte, que es corporate, que es lo que hacemos para las marcas, en nombre de otro, digamos. Y ahí hacemos también un trabajo muy diferente, pero muy bonito, que es, pues por ejemplo, somos el partner de Acciona en temas de motor, entonces llevamos adelante, por ejemplo, la formación de BMW, de los nuevos modelos de BMW. Llevamos los mini weekends, que son un evento muy divertido para que la gente disfrute de conducir un mini, conociendo la marca, la gama, las tecnologías, pero siempre jugando y siempre disfrutando de conducir. Hacemos eventos para Ferrari, o sea, trabajamos para varias marcas, pero siempre en que el cliente final, la persona que está en la calle, el potencial comprador de un coche, descubra que conducir es divertido, chulísimo y que es maravilloso, ¿no? Junto con la tecnología, que es otro mundo apasionante, ¿no? La idea es que sea una especie de escalera para que unos salten de uno a otro, no tiene por qué. No es la idea, pero sí que ocurre, claro, sí que ocurre. Tenemos casos muy bonitos, ¿no? Pues eso, el caso típico es ese, ¿no? El que se compra un deportivo, aparece por aquí, de repente descubre que le encanta conducir ese coche al límite. Cuanto más aprende, más descubre lo chulo que es esta actividad. Entonces empieza a correr y cuando empieza a correr ya es una maravilla el verte en una carrera y verte de piloto. Y entonces empieza a correr bien y entonces quiere ir a otro campeonato y entonces, bueno, pues es así, ¿no? Y al revés, por ejemplo, en el mini weekend, gente que viene porque el mini le invita para probar un coche para ver si se lo vende y ese día descubre que hay una Copa Racer, que hay unas niñas monísimas, jovencísimas y guapísimas corriendo ahí, empujándose con tíos que son unos animales y defendiéndose y es divertido de ver y entonces se apasionan por nuestro deporte. Y entonces son gente que vienen a la siguiente carrera que ya no tiene nada que ver con mini weekend, simplemente a ver esas chicas que han conocido, o a esa familia, o a eso no sé qué, o a esa carrera que tanto les ha divertido, ¿no? Entonces, es muy bonito porque en realidad todo lo que hacemos se integra. Y luego se integra también nuestro personal, es decir, el personal del equipo de carreras es el que atiende tu coche en un track day. O sea, los mecánicos que están en el coche de las 24H series haciendo las paradas en boxes van a estar atendiendo tu Porsche en el track day que venga. Y los instructores, que son el piloto profesional en las 24H series, te va a estar enseñando a conducir, va a estar enseñando a conducir a tu hijo un día en Qatar a 42 kilómetros por hora de velocidad máxima, y va a estar enseñando a ese tío que está ganando en Spa, y además va a ser instructor enseñando a la gente de BMW su nuevo, por ejemplo, Serie 5. Y le va a estar explicando cómo funciona ese coche, cómo tal, cómo se compara con estos coches, con los otros. Entonces, en realidad, todo está unido y esa unión es lo que hace que funcione muy bien, porque es todo conocimiento, máximo nivel y pasión por lo que hacemos. Al final es eso. Y en el caso de vuestra empresa,
no sé si se dará, porque en Alemania sí, sobre todo he visto muchas empresas que al final igual hacen la carrera capa alemana o algo así, en el que saben que el rendimiento económico que le van a dar, vamos, los beneficios que van a sacar de ahí son cero, pero sin embargo usan eso para atraer al cliente, para que los clientes a los que les llevan el servicio de sus Porsches y demás, que de vez en cuando los llevan al circuito, pues puedan llevar a la familia, sponsors, amigos. Entonces tienen dos plataformas, una la que tú dices que sería como Events un poco, que es donde tienen a sus clientes, y la que es con la que sacan dinero realmente, y el Motorsport es pues la cabeza visible, donde realmente es con lo que venden, pero no con lo que sacan beneficio. ¿En este caso os pasa algo así o realmente Bueno, la verdad es que todo lo que hacemos es bastante ruinoso en general. Entonces suele todo, pasar en las todo carreras? se retroalimenta muy bien, ¿no? Al final se trata de usar no solo las personas y el conocimiento y la pasión, sino el material y lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, no, son diferentes actividades todas. Todas en sí son muy difíciles, pero bueno, si haces muchas actividades puedes repartir el personal Sí. fijo y los gastos fijos de una empresa como esta en más actividades, que es de lo que se No trata. solo hablando de gastos, quiero decir, si esta mesa tuviera tres patas y os quitamos la del motorsport, no quedaría coja, ¿no? Quiero decir que las otras también, entre ellas, o sí que lo necesitáis para un poco exponeros un poco Claro, más, para que haya. es que es muy importante o sea, económicamente no se quedaría coja. Ujú, No, la empresa podría vivir solo dedicándose a cualquiera de ujú. las tres patas, pero sí se quedaría muy coja filosóficamente. Es Ya. decir, lo que aquí somos racers. Aquí somos gente que compite. Aquí somos gente que si tú pierdes ese espíritu guerrero, ese espíritu de competición, estás muerto en un evento. Ujú, O sea, cada evento que hacemos para explicarle a la gente de BMW cómo es su nuevo Serie 5 es para nosotros una competición. Lo enfocamos como una carrera. Llevamos las cosas al límite, queremos entender la dinámica del coche, comprendemos bastante de puesta a punto de coche, de tecnología, todo eso lo hacemos gracias a ujú. las carreras. Es en las carreras donde eso te lleva al límite. Los técnicos, los mecánicos, los pilotos, los coaches, los ingenieros, el estratega, todo eso lo llevamos al límite y somos los mismos que después hacemos otras cosas. Entonces se quedaría muy cojo de filosofía. Si nosotros planteamos un evento para comerciales de no sé qué y no vamos allí con el espíritu de competición, estamos muertos. Entonces sí que vamos a hacer lo mismo que hace cualquiera. Lo que hace 2P, que es completamente diferente de cualquier otra empresa, es que todo para nosotros es una carrera. Es ese espíritu, ese material y esas personas. Y estamos con esa actitud. Si nos quitas esa pata, nos matas el alma. Ya, o sea que todo se retroalimenta entre ellos, es Sí, necesaria esa sí, retroalimentación. Sí, sí, sí. sí. Ujú. Eh, Pregunta relacionada con esto que me ha surgido, no sé si, bueno, en algún estoy informándome para preparar el podcast. Hablaba sobre la diferencia entre un coche de calle y un coche de carreras, cuando tienen la opción de alquilar un coche o traer el suyo. Eh, ¿Tenéis algún caso en el que tengáis el mismo modelo o casi el mismo modelo de calle y de carreras? ¿Y qué diferencias tienen entre ellos? ¿Tú qué recomendarías? Es muy poco popular lo que voy a decir, ¿eh? Entre los dueños de coches de calle. Pero un coche de calle es una mierda absoluta y total comparado con un coche de carreras. Y hay situaciones gráficas muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un piloto que ahora está corriendo con el coche de GT3 en las 24H series, Pablo Burguera, que tenía de calle un Porsche GT3 RS, el coche, ¿no? Que todos soñamos y posiblemente el coche de carretera que todos los que nos dedicamos a esto elegiríamos. Entonces teníamos un entrenamiento con un Porsche Cup, que es básicamente el mismo coche, ¿no? Mismo motor, mismo chasis, básicamente el mismo coche. Y tuvo la brillante idea de decir, oye, me voy a llevar el RS para cuando esté mi compañero rodando con el Cup, yo voy a dar unas vueltas con el RS que me apetece. Y entonces efectivamente así fue. Sale el compañero con el Cup y se sube en el RS y sale. No terminó la vuelta. Paró en boxes, abrió la puerta y dijo, menuda mierda de coche. Y estamos hablando del mejor coche de carretera, ¿no? Hay muchísima diferencia. Para que la gente se haga una idea, todos vemos que en la Fórmula 1 la parrilla entera está en un segundo y medio, ¿no? A lo mejor. Bueno, pues del Porsche GT3 RS al Porsche Cup, que es el mismo coche, pero la versión de carreras, hay como 10-12 segundos por vuelta. O sea, estamos hablando
Sí, por poner la mente de la gente, de la Fórmula 1 a la Fórmula 2, a la Fórmula 3, a la Fórmula 4. O sea, estamos viendo eso, pues esa es la diferencia. Es otra cosa. Los coches de calle deportivos, y soy un gran fan, ¿eh? O sea, me encantan, tienen un gran problema que es que no tienen hueco real. Y cada vez menos tiene sentido tener un coche deportivo. Porque no puedes correr en la carretera. ¿Vale? No voy a hacer apología de ir lento ni voy a ir de Flanders de que hay que ir a 90. Pero es que no puedes correr en la carretera. En la carretera que puedas correr, que no te pilla el helicóptero, el radar, el no sé qué, el no sé cuánto, resulta que vas que a 250, que es un delito penal. ¿Y qué te aporta de emoción ir a 250 en la recta? Absolutamente nada. En un coche de carreras vas a 250 cada minuto y medio durante 24 horas. Es decir, es pura rutina. En carreteras viradas que dices, bueno, voy a disfrutar de conducir unas curvas. Para empezar, que no te pille el helicóptero. Para seguir, que no te salgas y te des un golpe donde te hagas daño. Y para terminar, que no mates a un ciclista, a un perro, un jabalí, a mi tía, a un sí. paisano. Carece totalmente de sentido un coche deportivo. Por desgracia, no hay donde utilizarlos. Y si vas a hacer pista, que es donde el coche empieza a florecer y donde tu disfrute empieza a florecer, resulta que los coches de carrera son mejores. Mucho mejores, no un poco mejores, mucho mejores. Más baratos de mantener, mucho mejores, más divertidos y encima seguros. Porque esto es un deporte peligroso. Y en algún momento, si te dedicas a hacer pista, vas a tener que tener un golpe. Entonces, cuando eso pase, quieres llevar un baquet, unos arneses, una barra, un no sé qué. Entonces, es una píldora jodida de tragar, pero los deportivos carecen de sentido, ¿no? Y ahora, dicho esto, Más que si yo lucir. tuviera el dinero suficiente, tendría un GT3 RS sin ningún lugar a dudas, para usarlo mal. Sí, Sí, sí. sí, Bueno, al final es, pues eso, si tienes el dinero para lucir porque te gusta y para sí, sí. disfrutarlo, más que nada viéndolo, más que conduciéndolo, Sí. sí. Hay otra anécdota divertida que es que un piloto con el que trabajamos, inglés, que llegó a estar en Fórmula 1 y de piloto junior y tal, un piloto máximo nivel profesional, nos reímos mucho con él porque no sabe qué coche tiene de calle. O sea, no le interesan los coches de carretera al punto que no sabe qué coche tiene. Dice yo, creo que es un Hyundai, pero no sé, es azul, me dice. ¿Sabes? No, no le interesan hasta ese punto, ¿no? O sea, no, son una mierda al punto que no le interesa en absoluto nada, ¿no? Entonces, es un tema polémico, ¿no? Yo soy muy fan, muy friki de los coches de calle, me leo todas las revistas, me los sé todos y me encantan, ¿no? Pero carecen de sentido y son una mierda. Bueno, siguiendo un poco con el equipo de carreras ahora, este año 2024, ¿en qué os vais a centrar? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué programa tenéis? Porque os vi hace poco que presentasteis el coche en Madrid, frente al Sí. ayuntamiento. Estabais presentando la temporada, ¿verdad? Sí, estamos presentando la temporada de las 24H series. Tenemos un programa muy ambicioso de 24H series. 24H series es un campeonato muy, muy bueno para formar pilotos, porque es el campeonato, yo creo que en el mundo entero, donde más horas haces en una temporada de pilotaje. Con lo cual, si quieres darle experiencia a un piloto, es el campeonato donde más lo vas a conseguir. Y eso hemos hecho los dos últimos años. Entonces, este año es el de terminar de formar a dos pilotos concretamente en esa experiencia que necesitan. Entonces, este año deberíamos optar al título absoluto. Y es un poco el objetivo. Y todas las piezas están ahí para eso, ¿no? Con lo cual es un año de intentar ganar el campeonato absoluto. El año pasado hicimos quintos, este año el objetivo es mejorar eso, con lo cual sería meternos en la lucha del título. Y luego movernos a cosas un poco mayores, que ya solo hay un escalón por encima, que son las Le Mans Series. Ujú. Cambiamos de marca, cambiamos de coche, va a llegar coche nuevo en agosto y con el objetivo de, si los pilotos cumplen el nivel que tienen que tener para afrontar una cosa así, pasarnos a Le Mans Series. Pero siempre y cuando la cosa cuaje y hagamos una temporada como tenemos que hacerla, como equipo y como pilotos, ambas cosas. Y ¿cuál es la razón no, iba a decir de limitarte, no limitarte, pero ¿por qué tenéis un solo coche? ¿Por qué no tenéis dos coches? ¿Cómo se toman estas decisiones de decir, joder, vamos a crecer y en vez de un campeonato vamos a organizar dos y en vez de tener un campeonato vamos a participar en tres? ¿Cuál es la razón para poneros esa línea y Claro, decir, hacemos hasta aquí? es muy difícil, esa es una pregunta muy difícil también.
que además no tiene respuesta, no lo sé. Yo no sé si estoy haciéndolo bien haciendo eso No, no, o no no. bien o mal, digo, ¿cuál es la Claro, razón? no, Pues bueno, porque yo me sí. lo pregunto, ¿no? Entonces, la razón es dar el servicio como queremos darlo, Ujú, ¿vale? Con dos coches en las 24H series no podríamos dar el servicio que estamos dando y que creo que es necesario para optar a ganar ese campeonato. Eh, yo no sé si hay otros que son más listos o tienen más gente preparada o lo que sea, pero nosotros no tenemos la capacidad de atender como queremos a dos coches en ese campeonato. Estratégicamente es un campeonato súper intenso, súper intenso. La puesta a punto también. El trabajo con los pilotos es súper intenso. No tenemos la capacidad mental de hacer dos coches al nivel que queremos. ujú, A lo mejor con el tiempo sí, ujú, y entonces podemos hacerlo, pero a día de hoy no. Y lo que no queremos es bajar la intensidad, ¿no? ujú. O sea, que la razón es un poco que propia vuestra, Sí, ¿no? Es sí, como la sí, decisión sí, sí, estratégica de decir, hacemos sí, esto. sí. Muchos equipos lo hacen y por lo que tú dices, dice, porque sé que voy a controlar hasta aquí, como meto un coche más, que a veces por ambición lo hacen o por ganar más dinero y acaba siendo, te metes y ves el Claro. desorden que hay, la falta de control. Y, El problema de este negocio es que va reñido una cosa con la otra. Las dos puntas van reñidas. Es decir, estás intentando hacer deporte y negocio. Si son dos cosas reñidas. Si yo quiero hacer negocio, voy a empeorar el deporte. Y si quiero mejorar el deporte, voy a empeorar el negocio. Entonces, es estúpido por definición, ¿no? Intentar hacer un negocio del deporte, ¿no? Entonces es muy difícil y muchas veces hay decisiones así que, que son difíciles de tomar porque estás haciendo el mal en el deporte o en el negocio. Entonces es muy complicado mantener ese equilibrio. De ahí la importancia de hacer otras cosas, donde en la parte del negocio no tenga tanta importancia y puedas centrarte en hacer las cosas bien, ¿no? y ya que estamos centrados en la gestión un poco del equipo, no el equipo de carrera, sino todo, de los eventos y demás, ¿cuál es la cosa que más dolores de cabeza te crea, menos te gusta hacer o dices, jo, si esta parte se la pudiera mandar a alguien que me la hiciera, ¿qué es lo que te crea de todo lo que haces? No lo sé, la verdad es que es muy bonito todo lo que hago. Yo tengo la suerte, yo siempre digo que yo soy millonario porque soy rico en espíritu, ¿no? Más que en cartera, que por supuesto no. Eh, yo vengo cada día, vengo a trabajar absolutamente feliz. Cada día, ¿vale? Y hay días absolutamente de mierda, ¿eh? Y hay situaciones horribles y con el COVID estuvimos fatal y hemos pasado por épocas muy, muy malas, pero ningún día he venido para acá sin ser absolutamente feliz y estar motivado con lo que hago. Con lo cual, es muy difícil responderte a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí las injusticias molestan mucho, las, las cosas que se hacen mal en la parte deportiva de federación, de que no hace su trabajo como entendemos que tendrían que hacerlo, o de, ¿sabes?, competencia que hace las cosas de una manera inmoral, todas esas cosas pues frustran un montón y te cabrean, pero son parte del juego. Es decir, al final todo es un organismo que va junto. Tú lo que no puedes pretender es dedicarte a las carreras y que no haya golpes. O dedicarte a las carreras y que estés en tu casa todos los fines de semana. O sea, los pros y los contras de todo van unidos. Sí, son Entonces, parte del juego, ¿no? Sí. no te sabría decir en realidad el tema. Hay situaciones difíciles. El año pasado nos intentaron extorsionar totalmente el campeonato Racer por unos motivos totalmente ajenos a lo deportivo. Entonces son cosas que te duelen. Dices, joder, están afectando a un campeonato, a unos competidores, a un no sé qué, por motivos totalmente personales. Pues todas esas cosas te frustran un montón. Pero es que son parte del juego. Y de la gestión, pues es que en realidad todo va unido. O sea, la contabilidad es una parte que es un coñazo, pero es que va unido. Tienes que tener tu contabilidad bien manejada para poder llevar la empresa, tu personal, formar el personal. La filosofía y ética del personal es muy importante. Nosotros tenemos una manera que entendemos de hacer las cosas aquí. Si alguien está aquí y no comparte nuestra manera de entender la vida, no puede estar. Entonces, es muy difícil la gestión del personal. Pero el resultado de ese esfuerzo es que tenemos un personal inmejorable. Tenemos gente absolutamente genial
cada uno en su puesto y tal, que llevan un montón de años trabajando con nosotros. Entonces se hace una especie de familia. Es difícil, todas las partes son malas, todas las partes en algún momento las odias y en realidad todas las partes en realidad las adoras porque son parte de ese organismo, ¿no? Sí, no, en general, la verdad que la mayoría de equipos decís eso, que el ambiente que hay en el equipo, cómo está gestionado, la gente que hay, que tenga una misma filosofía, que es muy importante y Es es muy al final importante. lo que te hace que sea satisfactorio Sí, y que te haga venir feliz el día a día. sí, sí, sí. Pues por mi parte esto ha sido todo. No sé si tú quieres contarnos algo más, explicarnos algo más, ¿te ha quedado algo por decir o cerramos aquí? Nada, no, no. Agradecer mucho la labor que haces, porque ahora tenemos un maravilloso mundo de podcast donde cualquier pringao puede comunicar lo que hace, gracias a vosotros, y es una maravilla, ¿no? Porque al final es lo que hace que la gente pueda conocer nuestro mundo y entrar en él, ¿no? Y yo lo que sí diría y terminaría es que si estás escuchando esto es porque te gustan las carreras desde el punto de vista que sean y que si quieres formar parte de ellas, que lo hagas. Que aquí hay hueco para todo el mundo, para todo tipo de capacidades, para todo tipo de trabajos y que está más cerca de lo que la gente piensa. Si quieres ser piloto de carreras, lo puedes hacer. Si quieres ser ingeniero de carreras, lo puedes hacer. Si quieres ser mecánico de carreras, lo puedes hacer. Y que la gente se anime a ir a las carreras, a hacer cosas y que nada, que lo hagan. Que el automovilismo es para los que somos unos apasionados de él y que la gente se nos acerque todo lo que quiera, que son bienvenidos. Nada, pues gracias a vosotros por abrirnos las puertas. Un saludo. Nada, encantado.